soy Domingo Reyes Pelicó, soy abogado notario. Actualmente laboro como juez de paz penal del organismo judicial y estoy encargado de los cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal respectivamente. Código FG 046 correspondiente a la semana número 9. Hoy iniciamos el curso propiamente de Derecho Procesal Penal como parte de la malla curricular del área penal de los exámenes técnicos profesionales de la rama pública. El objetivo de la clase es que al finalizar el estudiante será capaz de identificar y definir los principios generales y especiales del proceso penal guatemalteco. Y vamos a iniciar definiendo qué entendemos por proceso, seguidamente por proceso penal. Vamos a decir que el proceso es una sucesión de actos o actividades que se realizan con un fin determinado, es decir, una secuencia ordenada, sistematizada, buscando un fin específico o un resultado propuesto. En el tema de derecho procesal penal, el proceso penal es entonces un instrumento jurídico que el Estado le otorga al ciudadano guatemalteco para hacer valer sus derechos en el momento de que son conculcados o violentados por una acción u omisión consecuencia del delito. Es decir, si el derecho sustantivo es el que tutela los derechos de los guatemaltecos y los bienes jurídicos han sido discriminados para poder ser protegidos por el derecho penal, la herramienta para poder restituir esos derechos y hacerlos valer es el proceso penal. En consecuencia, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde sus inicios hasta el fin, que es la sentencia por naturaleza. Quiero comentarles que el proceso penal, una vez iniciado, su forma normal de finalización es la sentencia. Sin embargo, dentro del devenir de los estudios temáticos que vamos a realizar, vamos a establecer que hay formas anormales de finalizar el proceso penal. Pero debemos entender que la forma natural de finalización del proceso es la sentencia. En consecuencia, el proceso penal es una herramienta instrumentalizada que el Estado pone a disposición del ciudadano guatemalteco para que ésta pueda hacer valer o exigir la restitución de los derechos conculcados consecuencia del delito. El derecho penal se clasifica en tres grandes ramas. El derecho penal sustantivo, que es aquella rama del derecho penal que regula los derechos que el Estado ha seleccionado para su protección preferencial, es decir, lo que llamamos bienes jurídicos tutelados y que no han podido ser cuidados o protegidos de otra forma que no sea a través del derecho penal. Última ratio. El derecho penal adjetivo o instrumental o el derecho procesal que nosotros normalmente denominamos es esa herramienta o conjunto de actividades frente a los jueces y encaminada por los fiscales para poder hacer valer los derechos violentados de los ciudadanos hasta conseguir una sentencia de carácter condenatorio para los fiscales o de carácter absolutorio para los defensores. Y el derecho penal adjetivo entonces es el derecho procesal penal. Y el derecho penal ejecutivo es el que llamamos o conocemos como derecho penal penitenciario o de cumplimiento de las sentencias que devienen del proceso penal. Para entender estos temas, necesario es establecer sistemas procesales penales. Y los más modernos que tenemos en estas épocas subyacen o devienen de los procesos o sistemas procesales penales que conocimos con antelación, entre ellos el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es una forma de resolver una causa penal o un delito mediante la oralidad
y la distribución de funciones de las personas que participan en el proceso. Es decir, existe un ente encargado de la investigación, de la persecución y del ejercicio de la acción penal. En el presente caso estoy hablando del Ministerio Público. Existe un ente encargado de la defensa, verificación y fiscalización de los derechos y garantías de la persona que está sometida al proceso penal, y esto corresponde al defensor técnico, tanto público como privado. Y existe una persona que decide cuál de las tesis se adapta más a la verdad histórica, la cual corresponde al juez de ejecución, al juez de primera instancia penal en la primera fase de contralor de la investigación, al juez de sentencia en el momento del debate y al juez de ejecución en el momento del cumplimiento de la pena. El sistema acusatorio entonces tiene algunas características importantes que me gustaría que ustedes teorizaran, como por ejemplo que es eminentemente oral y que se encuentra distribuido las funciones de cada ente que forma parte del proceso penal. A diferencia del sistema inquisitivo, que es una forma o un sistema de juzgamiento en el cual es privado, es escrito y es monopolizada la función tanto de investigación, de defensa, como de decisión en una sola persona. El sistema mixto pretende conciliar ambos sistemas, el acusatorio y el inquisitivo, de tal suerte que sí existe un ministerio público que investiga, un defensor técnico que fiscaliza y verifica el cumplimiento de los procedimientos y los derechos sustantivos del sindicado, y un juez que decide. Sin embargo, una parte de ella es escrita, privada, y otra parte es pública y verbal. El sistema mixto moderno. El sistema mixto moderno exige que el juzgamiento de las personas y el sometimiento al proceso penal deben de verificarse los acuerdos y derechos de carácter internacional que se han conocido y que han enriquecido y alimentado a los derechos humanos para poder enfrentar un proceso penal con mucha más eficiencia, más efectiva y con una tutela judicial encargada al Estado, pero con transparencia y con efectividad. Y el sistema acusatorio moderno, que es propio de los países sajones, en las que hay un juez técnico que controla los actos de el juicio, pero el factor de decisión es por jurados. En el Código Procesal Penal guatemalteco tenemos 8 procesos penales regulados, los cuales necesito que los verifiquen como procesos, puesto que la doctrina los denomina como procedimientos y enumera o identifica un solo proceso penal. Sin embargo, son 8 procesos penales. El primero es el procedimiento común, el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado, el procedimiento de delitos menos graves, el procedimiento especial de derivación, el juicio por delitos de acción privada, el juicio para aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección y el juicio de faltas. 8 procesos, no se les vaya a olvidar, señores estudiantes, que estamos hablando de procesos regulados en el Código Procesal Penal. El proceso penal tiene principios generales que lo informan, los cuales voy a enumerar simplemente, entre ellos principio de equilibrio, principio de desjudicialización, principio de concordia, principio de eficacia, principio de celeridad, principio favor libertatis, principio de inocencia, principio de defensa, principio de indubio pro reo, principio de sencillez, principio de readaptación social, principio de responsabilidad y principio de debido proceso, respectivamente. Existen también principios específicos del proceso penal: principio de legalidad, de oficialidad, de concentración, de inmediación, principio de concentración, principio de oralidad, principio de publicidad y principio de sana crítica razonada, respectivamente. Los procesos penales en Guatemala, entonces, según el Código Procesal Penal, son 8. Les llamo la atención en este tema, puesto que los contenidos doctrinarios de los tratadistas guatemaltecos ubican
al procedimiento común como un proceso nato y clasifican a los otros 7 como procedimientos. Importante es hacer la diferencia que en el derecho administrativo existe una diferenciación respecto a los procesos y procedimientos, de tal suerte que establecen que el proceso corresponde al debate o al antagonismo ante una autoridad judicial y los procedimientos ante una instancia de carácter administrativo. Sin embargo, en procesos penales no existe tal diferenciación, toda vez que el Código Procesal Penal, en forma indistinta, enumera y denomina procesos a los procedimientos. El procedimiento común es entonces el proceso encargado de la verificación y el juzgamiento de personas sometidas al escrutinio del proceso por delitos los cuales tienen o se esperan la pena principal de prisión. Y tiene fases que vamos a analizar, entre ellas la fase preparatoria o de investigación que se discute frente al juez de primera instancia penal en su condición de juez contralor. De igual forma, el procedimiento intermedio se da en esta misma condición frente al mismo juzgador, y la fase del debate ante los jueces de primera instancia de sentencia respectivamente, para finalizar ante los jueces de ejecución. De este procedimiento común se vinculan los siguientes procedimientos. El procedimiento abreviado, que pretende minimizar los plazos en forma sumaria para poder someter al juzgamiento a una persona en forma rápida cuando se dan las condiciones procesales exigidas en la norma adjetiva respectiva. El procedimiento simplificado y el procedimiento para juzgar delitos menos graves son los procedimientos que han estado hoy por hoy de moda entre tribunales para poder maximizar el acceso a la justicia y acortar plazos y evitar con ello la mora judicial. El procedimiento simplificado corresponde a los jueces de primera instancia penal y el procedimiento para delitos menos graves corresponde a los señores jueces de paz, los cuales en forma progresiva han estado uniendo sus competencias según la Corte Suprema de Justicia. El procedimiento especial de averiguación tiene que ver con personas desaparecidas y que nacen como consecuencia de una exhibición personal respectivamente. El juicio para los delitos de acción privada, las cuales están reguladas en el 24 quater del Código Procesal Penal, corresponden a los delitos contra el honor y otros que están enumeradas en el referido artículo, los cuales se tramitan mediante querella ante el juez de sentencia respectivo por cuestiones de competencia material. Los delitos para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección corresponden a la imposición de medidas de seguridad cuando la persona sometida al escrutinio judicial no está en condiciones de capacidad para enfrentar un proceso penal y en consecuencia la imposición de una pena como legítima consecuencia del delito, sino una medida de seguridad de las cuales se encuentran reguladas en el artículo 88 del Código Penal respectivamente. Y el juicio de faltas corresponde a los señores jueces de paz, al tenor del artículo 44, inciso primero, la competencia para juzgar delitos cuya pena principal es de multa y los delitos y las faltas respectivamente, las cuales se encuentran reguladas en el artículo, en el libro tercero del Código Penal. Para la verificación de los contenidos les sugiero 10 preguntas, las cuales importante es teorizarlas para tener un documento accesible de consulta rápida y espontánea. La primera, define qué entiende por proceso. Defina el proceso penal. Enumere los sistemas procesales penales estudiados en clase. Enumere cuántos procesos penales regula el Código Penal Procesal Penal guatemalteco. Defina usted qué entiende por principio. Enumere los principios generales del proceso penal guatemalteco. Enumere los principios específicos del proceso penal guatemalteco. Explique en qué consiste el principio de derecho de defensa.
explique en qué consiste el principio favor libertatis y explique en qué consiste el principio de inmediación procesal. Es un gusto poder compartir con ustedes y agradecerle a la Universidad Rural la oportunidad que me da de compartir los conocimientos para fortalecerse en su proceso de formación profesional. Que estén bien.